Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el 20 de diciembre. Vamos a estudiar el libro de Tito, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y bueno, a 10 días de terminar el año bíblico. ¡Wow! A 10 días de terminar el año bíblico y el mundo quiere acabarse, pero no importa, ahí vamos. Lo importante es que ahí vamos. Y bueno, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes se puede hacer esto y se puede hacer mucho más. Dios permita poder efectuar todos los planes que tengo en mente después del año bíblico. Que ojalá así sea y sea la voluntad de Dios. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por el día más de vida. Una vez más estamos aquí ante tu presencia, dándote las gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Mi Dios, mi Señor, estamos pasando momentos difíciles alrededor de todo el mundo. Angustia, desesperación, problemas, tantas y tantas cosas, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a hacer tu santa y divina voluntad, pase lo que pase, aunque el mundo se acabe. Ahí ayúdanos a estar firmes hasta el final. Ser fieles representantes de tu verdad, fieles testigos de tu testimonio. Por favor, mi Dios, permítanos hacer eso. Te pedimos por todo este mundo que está en caos, por toda la gente que sufre hambre, necesidades, todo, mi Dios. Te pedimos por cada uno de ellos. Te insistimos en ese pedido, por favor. Quédate con nosotros en este estudio que vamos a realizar. Seas tú una vez más el maestro instructor de esta clase. Te pedimos también por todos los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas, por el muro de oraciones. Te pedimos por cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos con la introducción del libro. El título, bueno, dicen los manuscritos griegos más antiguos que se conocen, el título a esta epístola es sencillamente a Tito. Como el texto autógrafo era una carta personal de Pablo, sin duda no tenía título. Bueno, el autor, como sucede con las otras epístolas pastorales, los eruditos modernos con frecuencia ponen en duda que Pablo fuera su autor. Objeción que este comentario no comparte. En cuanto a los problemas implicados ver introducción a 1 Timoteo, bueno, para nosotros el autor fue Pablo. Fin de la historia. Marco histórico. Esta epístola fue dirigida a Tito cuando como ministro atendía a los cristianos de Creta. De Tito se sabe poco. Las referencias personales en la epístola son fragmentarias y no es mencionado en los hechos. La primera alusión aparece en Gálatas 2, 1 al 3, donde Pablo dice que Tito fue con él desde Antioquía al concilio de Jerusalén. Como era un converso incircunciso procedente del paganismo, Tito se convirtió en un caso problemático debido a la polémica sobre la circuncisión de los gentiles. Ya vimos todos esos temas. Después de cierto tiempo representó a Pablo en Corinto, en donde tuvo éxito al ocuparse de las dificultades expuestas con tanta franqueza. También organizó colectas para los santos de Jerusalén, en 2 Corintios 8, 6 al 10. Pablo lo consideraba como un colaborador leal y un soldado de la cruz digno de confianza, y se refiere a él como hermano, compañero y colaborador. En esta epístola llama a Tito verdadero hijo en la fe. En la última mención que se hace de Tito se dice que fue a Dalmacia, parte de la moderna Yugoslavia. Eusebio, el historiador eclesiástico del siglo IV, se refiere a Tito como obispo de la isla de Creta. Bueno, a pesar de que era un griego convertido al judaísmo, el tipo hizo grandes cosas. Y bueno, como ya se ve, se sabe poco. Verán, si en algún momento quieren saber específicamente algo sobre un personaje, les sugiero que investiguen en un diccionario bíblico, o también pueden investigar un poquito en internet, pero hay cosas que se saben, cosas que no. Lo que vuelvo a insistir, lo que a nosotros más nos importa y nos interesa es sacar justamente sacar este provecho al tema espiritual de cada una de las cartas, más que ver quién la escribió y toda la cuestión, que también es importante, pero no es tampoco el centro. En fin, el tema del libro
Nos dice, según la epístola, parece que había grupos de cristianos en varios lugares de Creta. Sin embargo, la organización general de la iglesia era incompleta y se estaba fomentando dificultades debido a los falsos maestros que tal vez eran judíos semi-convertidos. La problemática de siempre, los de la circuncisión. Esos falsos maestros ponían gran énfasis en los mitos, las genealogías y la ley. Se ocupaban de argumentos inútiles y malgastaban mucho tiempo y mucha energía, tanto de ellos como de otros miembros de iglesia. A Tito le correspondía arreglar esos asuntos y Pablo le envió consejos y le infundió ánimo. Pablo se ocupa en esta carta especialmente en dar consejos a Tito para ayudarlo a encaminar a los recién convertidos cristianos de Creta por la senda de la verdadera fe y la debida conducta. Por esta razón, la epístola es sumamente práctica. Pablo da consejos en cuanto a una organización eclesiástica más cabal y completa, y aconseja a Tito en cuanto a las cualidades que deben tener los ancianos de la iglesia. Le recuerda la reputación que tenían los cretenses de ser mentirosos y haraganes, y parece indicar que los cristianos de Creta habían sido perturbados por legalistas judaicos. O sea, esto es cuestión de cultura, primero que nada. Vamos a aclarar un poquito esto. Pero bueno, lo haremos más adelante. Sigamos en la introducción. Nos dice, Pablo destaca especialmente que el énfasis en la impureza ceremonial con el tiempo tiende a hacer que la conciencia se torne impura. Cuando la mente se halla absorta en detalles religiosos con demasiada frecuencia, las cuestiones verdaderamente importantes de moralidad e integridad son puestas a un lado y la religión se deteriora, convirtiéndose en pura forma y teoría, lo cual hoy en la actualidad es la mayoría del mundo cristiano. También ya vamos a analizar eso. El gran énfasis de Pablo consiste en que los cristianos cretenses debían ser sobrios, castos, plenamente correctos en toda su manera de vivir. Los esclavos, como sin duda muchos de ellos lo eran, debían ser obedientes y honrados. Cualquiera que fuere la oposición social de una persona a su vida, ser ejemplar. Como conclusión de su carta, Pablo le recuerda a Tito y mediante él a los cretenses que la bondad de Dios hacia el hombre no se gana mediante buenas obras, sino que es la dádiva de la misericordia divina por medio de Jesucristo. Pablo conocía bien la herencia pagana de esos hermanos cretenses y la confusión mental producida por los maestros judaizantes. Por eso pudo tratar específicamente sus problemas. Su consejo es claro y directo. Comprendía a los suyos y los esquemas básicos de su comportamiento. En su carta es preciso e incisivo, cualidades que los predicadores de hoy día bien deberían tratar de imitar. Y miren, Pablo, como se dice popularmente, no tenía pelos en la lengua, o sea, era muy directo. Y yo de manera personal trato un poquito de ser directo. Creo que a veces me paso, sinceramente. Pero miren, no sé ustedes, pero es mejor, para mí es mejor una dura verdad que una dulce mentira. No sé ustedes, pero para mí es mejor eso. Y listo. Y los líderes de hoy en la actualidad deberían de ser personas más directas, más firmes. Hoy hay mucho... ¿Cuál es la palabra? Muchos rodeos a ciertos asuntos. Bueno, de esas cositas ya hemos hablado a lo largo del año bíblico, sigamos. Y bueno, quizá esta carta que Pablo escribe a Tito fue para, por así decirlo, fue una forma de aprobar a Tito como su representante en la iglesia allá en Creta. De igual manera, para que entiendan que el rechazar a Tito era como rechazarlo a él. O sea, por así decirlo, la carta era una aprobación de que Tito es mi siervo. Hagan todo lo que yo les digo. Prácticamente así era una especie de reconocimiento, más o menos así. Y bueno, empieza la carta como un típico saludo de Pablo. Y dice, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los escogidos
de Dios lleguen al conocimiento de la verdadera religión. Y bueno, eso era el ministerio. Está describiendo su ministerio en pocas palabras. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, la prometió antes de la creación de este mundo o desde el principio de la eternidad, cosas que también ya hemos analizado. A su debido tiempo ha cumplido esa promesa por la predicación que se le confió a Jesús. Y bueno, esto lo manifestó de manera más plena con la muerte de Cristo y su vida y su ministerio aquí en la tierra, cosas que también ya hemos estudiado. A Tito, un verdadero hijo en la fe, que compartimos a Dios y Jesús te conceda gracia. Bueno, aquí lo coge a Tito y ya lo declara como un hijo, un verdadero hijo en la fe. De esta manera, ante los de Cretea, los de la iglesia de Cretea, podemos ver que Tito era reconocido ante Pablo. Quizás muchos cuestionaban la relación de Tito con Pablo, quién sabe, pero con esta carta ya a Tito se le debió haber dado un mejor o un mayor respeto, mejor dicho. Y es lo que está, más o menos parece ser que será la intención de Pablo, no lo sabemos. Tito, como vimos, era un cristiano de origen gentil. Y bueno, su ministerio en Cretea fue transitorio. No es que tampoco el tipo se quedó ahí. Hizo lo que tuvo que hacer y después partió. Muchos misioneros hacían eso. Hoy en la actualidad también se copia este ejemplo, perdón. Llega alguien, hace una campaña, funda una iglesia, los deja sólidos y se va. Y bueno, quién sabe si se vuelven a ver. Más o menos será lo que pasó aquí. ¿Qué más nos dice? Te dejé en la iglesia de Cretea para que resuelvas los problemas y nombres líderes en cada ciudad. Parece ser que Pablo había estado en esa iglesia, pero no había podido culminar el trabajo. Entonces lo envía a Tito para que organice todo. O si es que esto ya estaba organizado, quizás se desorganizó, no lo sabemos. Sea como sea, Tito se le había encomendado organizar la iglesia, lo que Pablo no había podido hacer, obviamente por sus prisiones y toda la cuestión. Ustedes ya saben cómo es la historia del pobre. Ahora, miren, comienza a decir, un líder, un líder de iglesia tiene que ser alguien que no se le acuse de nada malo. O sea, el tipo tiene que tener una buena reputación, tiene que tener una sola esposa, no tiene que ser un hombre mujeriego, un sinvergüenza, etcétera, etcétera. Sus hijos le tienen que obedecer, sus hijos tienen que ser, incluso si es posible, o mejor dicho, tienen que ser creyentes. Hermanos, vamos a una vez más a hablar la cuestión de los líderes. Un líder no lo puede ser cualquiera. Y de igual manera no pueden ser cualquiera los que le rodeen al líder. Vuelvo a insistir, voy a tomar mi ejemplo y disculpen que tome mi ejemplo, pero yo soy soltero. Dios mío, y la elección para mí de una esposa es... ¿cuál es la palabra? Es mega, súper, requete, contra, requete, archi importante, vamos a decirlo así, para que entiendan. Y en ese caso, miren, yo de manera personal prefiero 1000 veces quedarme soltero, en serio les digo, 1000 veces quedarme soltero antes de hacer vida con alguien que no va a ser una ayuda idónea. Les digo en serio. Y aquí de igual manera un líder, la esposa tiene que ser ahí, los hijos, su reputación. No lo puede ser cualquiera, porque de un líder depende todo, absolutamente todo. Depende de la salvación como la perdición, no solamente de él o de su familia, sino de todos los que dependan de esta persona, de toda una iglesia, hermanos. Es bien en serio esto. A veces esto en la actualidad se toma muy a la ligera, se coge y disculpen por decirlo así, se nombra al perro y al gato. Se lo pone a liderar y estas personas, en vez de ser una bendición, son una terrible maldición, son lo peor que le pudo haber pasado a esa iglesia o a ese ministerio. Y obviamente pues todo eso se hace un desastre y bueno, ya saben el resto de la historia. El líder tiene que ser intachable, no tiene que ser un tirano, no tiene que enojarse con facilidad. Hay hermanos que son como un volcán. Tú no puedes elegir a alguien así como líder. Bueno... de igual manera, las personas que más desean liderar son las menos adecuadas también, porque son personas que ansían el poder. Tú no puedes elegir a alguien que se muere por liderar.
Ay, bueno, hay que tener mucha sabiduría, la verdad, para elegir un líder. No tiene que ser borracho. Yo podría decir que tiene que ser una persona que sea muy controlada en todo aspecto de su vida, en lo que es en ingerir, no solamente, hoy quizás las bebidas alcohólicas no sea un problema de nuestra iglesia como lo era en esta cultura, el cual, y sobre todo en Oriente, el vino es como tomarse una soda, ¿ya? Así como cuando tú vas a la tienda y dices, hey, deme esa soda, o esa cola, o lo que sea, o ese jugo, ahí el vino es así. ¿Ya? Y la cuestión es que un líder tiene que ser temperante en su manera de comer, en todo aspecto. Ya hablamos esto del vino, que no habla de vino fermentado, habla del vino de jugo de uva, pero vuelvo a insistir, si se toma en grandes cantidades, tú te emborrachas. Yo de manera personal he experimentado algo así y parece mentira, uno se emborracha. No tal vez que uno se cae de borracho, pero eso ya afecta a los sentidos. Y bueno, y también se pierden neuronas que nunca más se vuelven a recuperar. Así que tiene que ser alguien mega súper equilibrado el líder. No tiene que ser violento, no tiene que ser alguien que, bueno, ya saben, que no sea violento, que no sea tramposo, que no sea una persona que tenga negocios medios turros, medios feos. ¿A qué me refiero? ¿Podrían ustedes poner de líder a alguien que practique la usura? ¿Podrían poner ustedes a un líder que tiene, este hermano tiene, digamos, una tienda, ya, vamos a poner el ejemplo. Tener una tienda no tiene nada de malo, pero en su tienda el hermano vende las cosas muy caras. O el hermano como que explota a sus trabajadores. No puedes poner tú a alguien así. No puedes poner a alguien así como líder. Mejor tiene que ser una persona que sea hospitalaria, que sea muy acogedora. Una persona que sea capaz de coger y dar su propio plato de comida. Hay personas que a veces te invitan a comer. Ellos se sirven el mejor plato y a los invitados les dan prácticamente las obras. ¿Ustedes creen que una persona que no es capaz de sacrificarse en ese pequeño gusto puede llegar a ser un líder? Hermanos, un líder se sacrifica, un líder no es el mandamás, un líder está para que caminen encima de él, si eso es necesario para salvar a alguien. Ese es un líder tiene que ser una persona hospitalaria. Tiene que amar el bien, tiene que amar el bien, obviamente. Tiene que ser una persona justa. Aquí se puede, hay muchos sinónimos para esta palabra, pero ustedes pueden entenderla perfectamente. Tiene que amar el bien. Tiene que ser una persona muy pensante, una persona que piensa antes de actuar, no una persona impulsiva. Tiene que ser alguien justo. Tiene que ser alguien santo, en pocas palabras, y disciplinado. O sea, tiene que tener grandes cualidades un líder. Vuelvo a insistir, no puedes nombrar a cualquiera. No es que vamos a nombrar a este hermanito para que este hermanito no se enfríe y para que participe más. Hermanos, no es así. Porque un buen líder hace que todos participen. Un líder mueve a la gente. Un líder es un líder, en serio les digo. Pero hoy en la actualidad se elige a cualquiera. Lo siento mucho que lo diga así, pero es la triste realidad. No debe de ser así. ¿Qué más nos dice? Tiene solo que enseñar el mensaje de Dios. Tiene que ser una persona 100% doctrinada. No alguien que coge y diga, no, bueno, vamos a estudiar esto o aquello lo otro, o no se tiene que estudiar esto, dejen de ver a tal y cual. No. Tiene que ser alguien que enseñe totalmente el mensaje de Dios. Tiene que ser 100% doctrinal, una persona cabalmente responsable en las doctrinas y que las entienda perfectamente. Tiene que animar a otros por medio de la buena enseñanza. Tiene que ser un impulso para las personas. No tiene que ser una persona inactiva y que los demás también sean inactivos. No. Y tiene que convencer a los opositores de la verdad. O sea, se necesita también una persona que tenga carácter, que sea preparada, que sea dinámica, que sea trabajadora. O sea, se necesitan grandes cualidades para elegir un líder. Pues hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Entonces, tú necesitas a alguien que puedas coger y botarlo en frente de 5 leones y se pueda defender contra esos 5 leones, hablando en un sentido simbólico y espiritual. Ahora, si ustedes cogen y ponen a un líder, el pobre no sabe ni dónde está parado, no conoce mucho de la doctrina. El pobre se va a dejar hasta arrastrar, les digo en serio, se van a dejar hasta arrastrar por estas fábulas. Yo una vez hablaba con una persona X y era director de una iglesia y no me acuerdo cómo fue, pero nos pusimos a hablar de profecías.
Y él me dijo, hermano, dijo, yo soy director de la iglesia, de, bueno, bla, 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 bla. Me dijo, pero yo dice, de profecías no sé absolutamente nada, ni las de Daniel entiendo, me dijo. Yo me quedé, y lo más increíble es que lo dijo frente a un pastor. Y le dije, hermano, ¿cómo es posible? Le dije que tú seas líder y no puedas, no sepas cabalmente la Biblia, le dije. Es que dice, y bueno, la verdad yo estoy consciente de eso, dice, y tengo que preparar, dice, porque la iglesia, nadie en la iglesia, dice, sabe de profecías, y necesitamos. Bueno, él reconocía al menos. Entonces yo cogí y le regalé un material para que le estudiara. Nunca más lo volví a ver. ¿Qué será de la vida de él? No lo sé. Entonces, miren, tiene que ser una persona capaz, alguien que te represente, alguien que no vaya a hacer quedar mal, no solamente hablando en el sentido de orgullo, decir, nos hizo quedar bien, no, 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 alguien que no haga quedar mal a la causa de Dios, ¿sí me entienden? Tiene que ser alguien, vea, tiene que ser el hombre, vamos a decirlo así. Y esto lo puede ser un hombre o una mujer, tranquilamente, aunque siempre es preferible un poquito más un hombre. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos carácter, los hombres somos un poquito más, ¿cuál es la palabra? Más eufóricos. No somos tan sensibles como lo son las mujeres. Esto no es una debilidad ni un defecto. Son ellas así. De hecho, es una virtud que nosotros no tenemos. Pero para ciertas cosas a veces se necesita un hombre, hermanos. Como para ciertas cosas también se necesita una mujer. Para hacer cosas más delicadas, oye, trae al ministerio de la mujer. Eso es todo. Miren, y de esta manera este hombre tiene que tener todas estas cualidades, va a tener hasta cara para hablar, ¿ya? Va a tener hasta cómo sacar cara, vamos a decirlo así. Pero si este hombre no tiene ninguna de estas cualidades, oye, olvídate, no lo puedes elegir. Ahora, hermanos, en mi iglesia no hay nadie capacitado. Que se capaciten, por favor. Hay gente que a mí me sale siempre con, es que no hay nadie así, o que se capaciten, hermanos. Es que no hay quien nos enseñe. Vean, hermanos, disculpen. Esto ya lo dije en videos anteriores. A mí nadie, absolutamente nadie hasta el día de hoy ha venido, se ha sentado conmigo y hemos estudiado un tema para aprender mutuamente. O tal vez para que él me enseñe a mí. Hasta el día de hoy yo no sé lo que es esa experiencia. Todo lo poco que sé lo aprendí por mi propia cuenta. Fui comprando libros, viendo videos. Nunca, jamás esperé tal vez que venga el pastor para hacerle una pregunta. Jamás. Ya lo aprendí por mi propia cuenta. Pero hay personas que están esperando que los capacite. Vean, hermanos, un líder tiene que tener iniciativa. No tiene que estar esperando de nadie. El líder dice, bueno, ¿cuántos hay? No vinieron, no vino el 90% de los que tenían que venir. No importa, ¿cuántos hay? Hay 2, con los 2 nos vamos. Ya, ese es un líder. Ya, un líder no está esperando de nadie. Él dice, no hay nadie, pues me voy yo solo. ¿Cuál es el problema? Y se va. Cosa que los otros viendo su inspiración dicen, oye, no, yo la próxima vez sí me voy. No, ese hermano ha sido de palabra. Ese día dijo, llegó y no había nadie. Qué pena, qué vergüenza con nosotros. Pero él sí se fue y le fue súper bien. Oye, dio como 10 estudios bíblicos. Ese es un líder, hermanos. No es alguien que está ahí, que esperando que... No, 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 no. No, Cristo, ¿a quién esperaba? Cristo esperaba a los apóstoles. Cuando estaba orando y los apóstoles durmiendo, ¿qué hacía Cristo? Decir, bueno, vamos a esperar que duerman y después de que duerman mejor vamos todos juntos a orar. ¿Eso hizo Jesús? No hay que dejarles enseñar, a estos de la circuncisión, no hay que dejarlos enseñar, pues confunden. Familias enteras, sí, confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero, kushki, money. Ahora, el líder tiene que proteger la iglesia. ¿Qué significa esto? Verán, hermanos, dudas siempre van a haber, controversias siempre van a haber, y problemas siempre van a haber, y falsas doctrinas siempre lo van a haber hasta cuando Cristo venga. El líder tiene que estar capacitado para hacer frente a cada una de estas falsas doctrinas. Miren, yo tengo un ministerio internacional. A mí a diario me escriben personas, hermano, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué sabes? Que ni si qué, que ni si cuánto. Hermano, yo quiero o no quiera, y bueno, sí quiero, yo tengo que capacitarme en todo aspecto. Mi ministerio se llama Profecías Bíblicas, pero a mí me preguntan de todo. Yo tengo que capacitarme en todo aspecto del conocimiento bíblico para poder también dirigir a las personas. Hay personas que incluso me dicen, hermano, ¿a qué predicadores escuchas tú? ¿Y a cuáles no? Yo cojo y digo, mira, yo escucho a estos no, pero esto, al fin y al cabo, eso es cosa de cada cual. Tú verás a quién escucha, pero a mí los que a mí me instruyeron, y gracias, y bueno, y les agradezco que todo lo que sé, lo sé gracias a aquello y lo otro.
Ya. Y hermano, el pastor tal o esta persona X dijo esta doctrina, ¿usted qué piensa? Bueno, uno coge bíblicamente, sí, mira hermano, esto es así, eso cocinado. Fin de la historia. Ya, un líder tiene que estar capacitado para eso, tiene que estar capacitado. Bueno, hoy en la actualidad yo no puedo prohibir a nadie, creo que nadie puede prohibir a nadie, escuchar a nadie, pero sí puedo coger y refutar las cosas que ellos dicen. Pero lastimosamente, a veces lo más fácil es coger y prohibir, no es así. Nosotros deberíamos estar capacitados para coger y refutar el error de cualquier persona que esté enseñando mentiras. Y esto también es parte del líder. Versículo 12. Aún uno de ellos mismos que era, bueno, poeta, parece bueno, aquí dice profeta, pero realmente parece que se refiere a un poeta que se llamaba Epimenides, creo que así se pronuncia, no sé, Epimenides. Ahora, este poeta que era de Creta, dijo que los de Creta eran glotones, perezosos, como animales salvajes son. ¿Todos los de Creta eran así? No, no eran así. Verán, voy a tomar como ejemplo a mi país. Yo soy ecuatoriano y no voy a hablar de mi país, no me atrevo a hablar tal vez de otro país, porque no conozco su cultura y no estoy tampoco en la condición de hablar de un país y no quiero ofender a nadie. Yo hablo de mi país. En mi país la gente serrana es muy trabajadora, muy trabajadora. Yo soy serrano, tengo sangre serrana. Y en la parte de la costa, el costeño es más vaguito, más holgazán. Yo también soy costeño, así que puedo hablar de los costeños, ¿ya? Así que el costeño es un poquito, no todos, pero la mayoría son un poquito más holgazanes. Entonces yo podría decir de los costeños, los costeños son más holgazanes. Pero también puedo decir de los serranos son más trabajadores, pero el serrano también es más grosero. Porque el costeño es súper chévere, súper bacán, es un amor el costeño. Pero el serrano, así como tiene sus buenas cualidades, tiene sus malas cualidades. Esto es cuestión de la cultura. No significa que una persona sea mala o sea buena porque sea de un país o de una región, sino que, ahora, un decir, mi padre era un ocioso, mi padre era un borracho, mi padre era así, asado y cocinado. ¿Cómo creen que me voy a criar yo? Si mi padre era trabajador, era estricto, bueno, etcétera, etcétera, ¿cómo creen que me voy a criar yo? Esto es cuestión de la cultura. Entonces parece ser que en esa región la gente era un poquito, como lo dice aquí, eran medios glotones, eran medios perezosos, bueno, eran unos medios sinvergüenzas. Esto es cuestión de la cultura. Y un poeta de ellos mismos había dicho eso. Entonces, a Tito, que se le está diciendo, mira, entiende en qué terreno te estás metiendo. Le está diciendo eso a Tito. Yo creo que un líder también tiene que entender con qué clase de gente está trabajando. Entender la cultura de esas personas. Entender de dónde vienen esas personas. Si son de campo, son de ciudad, son estudiados, no son estudiados, son costeños, son serranos, son lo que sea. Uno tiene que decir, no, ese hermano, yo lo conozco, ese hermano es así. O esa hermana es así. O ese hermanitos o hermanitos, esa familia, yo sé que es así. Uno tiene que entender con quién está tratando. Y tener mucho cuidado de la manera en que uno trata a las personas. Eso tiene que ser un líder, mis queridos hermanos. ¿Sí? ¿Qué más dice? Y eso es verdad, por eso tienes que reprender a esa gente. O sea, con los de Creta tienes que ser así. Y ayudarla para que vuelvan a la verdadera fe. O sea, los de Creta por su cultura son un poquito holgazanes, le dice Pablo a Tito. Sé duro con ellos, porque ellos son así. Listo, eso es todo. Ayuda a los que no presten atención a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Ayúdalos. Son gente holgazán, es gente glotona, gente que no tiene... Está diciendo, mira, es gente que es perezosa, le gustan las cosas fáciles, es gente que es glotona, que no tiene sus 5 sentidos. Esa es la cultura de ellos, Tito. Así que entiéndelos, compréndelos y ayúdalos. Porque ellos, así por su manera de ser, escuchan a cualquier cosa. Eso les está diciendo a ellos. Miren, si nosotros hablamos de las personas que son, por ejemplo,
voy a globalizar para no ofender a nadie, las personas que son caribeñas, ¿ya? Son personas más alegres, más activas. Tienes que tener cuidado con ellos. ¿Ya? Tienes que, por ejemplo, los peores camporís que he visto en mi vida vienen justamente de partes de donde el clima es caliente o, como lo digo, de caribeñas. No voy a mencionar ningún país en específico porque aquí se puede citar a muchos y no quiero ofender a nadie tampoco. Pero bueno, voy a usar la palabra mexicana, que se identifica más fácilmente, es un poco grosera la palabra, me han dicho, pero bueno, en mi cultura no les. Los desmadres más terribles que he visto en Camporí ha sido justamente en partes donde el clima es más caliente, es más cálido. ¿Ya? Y ahora miren, uno tiene que saber con quién está tratando, uno tiene que saber qué evento hace, con qué clase de personas, en qué lugar. Todas estas cosas, hermanos, aunque les parezca un poquito livianas, son muy ciertas. Uno tiene que entender todo esto, por favor. Ayúdalos. Son personas que si tú coges y les das fiesta, ellos hacen fiesta, que quizás si tú haces con otras regiones, otros países, no lo van a hacer. Entonces tú tienes que entender todo esto y tener cuidado a quién mandas, a dónde. Una vez hablaba con un drogadicto, bueno, un ex drogadicto, y él vendía unos dulces, sí les conté esta historia creo. Y yo le dije, vea, la otra semana aquí son las fiestas, le dije, ¿por qué no se viene a vender? Y él me dijo, no podemos nosotros salir en feriados. Y yo le dije, ¿por qué? Es que me dicen feriados es más fácil conseguir. ¿Conseguir qué? Le digo, yo ya no le entendía. Conseguir, me dice el producto. Ah, le digo, disculpe, ya le entendí, le digo. Y me dice, y siempre la tentación está ahí. Dice, entonces a nosotros, dicen, feriados no nos dejan salir a vender. Dice, nos dejan así, dicen, días particulares. Sí, dice, pero en feriados no, dice, porque es más fácil conseguir, dice, la droga. Y yo me quedé, ve, qué interesante. Esas cositas que parecen tan insignificantes son necesarias saber, mis queridos hermanos. Así que tú tienes que saber cómo liderar a las personas, conocer bien su cultura y su todo, ¿sí? Por favor. Y ayudarlos sobre todo. Para los que obedecen a Cristo, todo es puro y bueno, pero todo lo contrario a los malos. Tienen, tienen corrompida la mente y la conciencia. O sea, para los justos todo es bueno, para los malos todo es corrompido. Y bueno, aquí puede estar refiriéndose tanto a los que judaizaban como también a los de Creta que venían del mundo. Así que, oye, entiéndalos, ¿sí? Dicen que conocen a Dios, pero sus obras los delatan, pues son malos y son incapaces de hacer lo bueno. Y aquí, bueno, sí está hablando específicamente de los de la circuncisión, de estos falsos maestros, que decían ser enviados de Dios, pero sus obras eran un desastre. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Ese es el capítulo 1, vamos al capítulo 2. Miren, ahora vamos a hablar bueno, aquí comienza a hablar hasta de los ancianos y dice así. Pero tú, Tito, enseña lo correcto, organiza en pocas palabras la iglesia y refuta a los habladores. O sea, no te me quedes quieto, muchacho, ¿sí? No seas tan tímido. A vos te pusimos ahí para liderar, así que hazlo. Y hazlo bien. Le está diciendo prácticamente Pablo. A los ancianos enséñale a ser responsables, respetables, santos, íntegros en la fe, en el amor y constantes. Así tienen que ser los ancianos, la gente mayor. Que las ancianas, ahora vamos a hablar de las mujeres ancianas, se porten como cristianas, no que anden en chismes ni borrachas, ya hemos hablado de eso también. Más bien ser un ejemplo a las jovencitas, a las mujeres más jóvenes. Eso también es algo importante para las personas mayores. Tratar siempre de ser un ejemplo para los más jóvenes. Los ancianos para los más jóvenes y los jóvenes para los más jóvenes. Siempre es así. Que enseñen a los jóvenes a amar a las mujeres jóvenes, a amar a sus esposos e hijos.
Esto también era bastante importante. Lastimosamente hay gente mayor, sea hombres o mujeres, que a veces lo único que enseñan es ser infiel al esposo, a la esposa. En fin, no, estos ancianos tienen que hacer todo lo que tienen que ser un ejemplo para los matrimonios más jóvenes. Que le enseñen a tener dominio propio, que sepan cuidar que sepan cuidar su hogar, respeten a su esposo. Así el mensaje de Dios no será blasfemado. O sea, tenían que ser mujeres dedicadas al servicio. Habían en ese tiempo quizás, como en la actualidad, mujeres que cogían, dejaban a sus hijos al cuidado de alguien más, por tal vez incluso hacer la obra de Dios. Vean, hermanos, no. Vean, justamente hoy día hablaba con un hermano X que tiene un ministerio muy bonito. Y bueno, estábamos hablando y él me dijo algo tan increíble porque él no se dedica al 100% al ministerio como quizás yo ya lo estoy haciendo, de cierta manera. Y él me dijo, Nelson me dijo, mi primer ministerio es mi hogar, porque él es esposo y tiene un hijo, una niña recién nacida. Amén por eso, dije entre mí y yo. Este hombre sabe lo que él sabe lo que tiene. Entonces dijo, mi primer ministerio es mi hogar, dijo, y después es mi ministerio, me dijo así. Y bueno, estábamos hablando, porque empezamos a cooperar juntos más adelante para esto de la salida del campo, ya que él es una persona más experta en ese tema, así que vamos a colaborar con él más que seguro en el futuro. Tiene un ministerio muy conocido, ya a su tiempo se lo diré. Y miren, me encantó lo que dijo él. Mi primer ministerio es mi hogar. Entonces, lo que me estaba tratando de decir, que él, pase lo que pase, nunca iba a descuidar su hogar. Y yo dije, este tipo parece que ha escuchado lo que yo estoy diciendo en el año bíblico. Y aunque yo soy soltero, hermanos, yo soy soltero. ¿Ya? Y él incluso me dijo, tú puedes hacer eso, me dijo, porque tú eres soltero. Y yo no le dije nada, porque es verdad. Yo lo único que tengo ahorita es un perro, que ese tampoco no demanda mucho. En estos mismos instantes el pobre está ahí dormido, así que él no molesta para nada. Entonces miren, yo como soltero, yo puedo estar aquí siempre. Pero él como casado, miren, él sirve para la obra de Dios. Tiene un ministerio muy grande y muy bueno, hace una gran labor. Pero aún así, él tiene un hogar y esa es su primera responsabilidad. Las mujeres, por Dios, en serio les digo, que tienen hijos, por favor. Hay muchos que no, que voy a trabajar y sí, cuando ya el marido trabaja, verá, si estamos hablando de un hogar un hogar, vamos a decirlo así, ¿cuál es la palabra? Un hogar sano, en el cual hay obviamente está el esposo, la esposa y los hijos, que uno, en este caso, yo preferiría 1000 veces y es más aconsejable que el hombre trabaje y que la mujer se quede en el hogar. Pero lastimosamente hoy en la actualidad, decirle a una mujer que se ama de casa, disculpen la expresión que voy a decir, es es peor que insultarle de que es una mujerzuela. En serio les digo, la sociedad lastimosamente ha hecho esto. Decir un ama de casa es peor que el insulto de decirle a una mujer que es una mujerzuela. En serio les digo, esta es la sociedad, lo que ha hecho la sociedad. Lastimosamente es así. Disculpen la comparación tan fuerte y tan fea que he hecho, pero hoy en la actualidad en esta sociedad vivimos, que ha transformado eso de esa manera. Y cuando ya vimos en la Biblia misma, ¿no? Que la mujer se salvará criando sus hijos de una manera sana, obviamente, porque está creando grandes hombres hombres o mujeres para la obra de Dios. Entonces, si una mujer quiere servir totalmente a la obra de Dios, que no se case. Pero si una mujer tiene su hogar, tiene sus hijos, oye, que se dedique ahí, que ella puede estar criando al siguiente Pablo, puede estar criando al siguiente Martín Lutero o quién sabe a quién. Ya no lo sabe, así que las mujeres cuiden su hogar, por favor. Ahora, hay casos, lastimosamente, de mujeres que son madres solteras o divorciadas o lo que sea, son madres solteras. Tienen que ellas solitas ver por su hogar. La cosa cambia, hermanos, la cosa cambia. Porque lastimosamente la pareja que eligieron era un sinvergüenza, era un vago, era un lo que sea. La cosa cambia ahí. ¿Ya? Entonces esta mujer debiera de ver la manera de dejar a sus hijos con alguien, obviamente que quieran a los niños. Muchos optan siempre por los abuelos. Sí es una buena idea, pero ¿saben qué? Yo les digo algo, también les puedo decir algo, es la peor idea. Por un lado, escúchenme bien. ¿Por qué digo esto? Porque nadie, lastimosamente, nadie ama a los nietos más que los abuelos. Y ahí es el problema. A veces los malcrían, ¿sí?
En serio, mira, yo preferiría, si se puede, dejar a los niños tal vez con una tía. Sería mucho mejor. Porque ella también como madre, y como no es abuela, no va a tener, tal vez, no va a tener tanto consentimiento con los niños y les va a poner un poquito de disciplina. Lo que los abuelos no hacen. Yo lo digo de manera personal. Verán, tomo el ejemplo de mi familia. Yo he visto a mis sobrinos que a veces se portan mal con mis padres. Como todo niño malcriado. Eso es normal, no pasa nada. Y yo los miro, los miro a mis sobrinos y a mis padres. Y dije, si yo cuando era pequeño hubiera hecho eso, madre mía, la paliza que me caía. Y yo siempre les reprocho eso. Le digo, pero si hubiera sido yo, le digo el que le hubiera dicho eso, ¿qué me hubiera hecho? No, dices que ustedes eran diferentes y que eran otros tiempos, que ni siquiera se hacen suaves. Y créanme que mi papá, sobre todo mi papá, era mega súper estricto. Gracias a Dios que era así, también le agradezco, porque yo tampoco no era un santo, era bastante inquieto. Y mi madre también era estricta. Y yo agradezco a Dios que ellos hayan sido así. Pero yo veo, ¿no? Yo veo la gran diferencia, cómo tratan a sus nietos, como nos trataron a nosotros, con mucha disciplina. No fueron malos, fueron disciplinados y yo agradezco a Dios por eso. Ese es el problema a veces de los abuelos. Así que tienen que pensar muy bien con quién dejan sus hijos, las que son madres solteras. Eh, es un tema bastante delicado, cada caso es diferente. Así que no se puede opinar así de manera directa, dar un consejo acertado. Pero bueno, ustedes me entendieron y disculpe que me dilaté tanto en esto, pero es la realidad que vivimos hoy. Así que las mujeres, por favor, sean responsables en su hogar. Hermanos, pero mi marido es un sinvergüenza, me pega, no me da este dinero. Vean, hermanos, vuelvo a insistir, cada caso es particular. Busquen ayuda, busquen ayuda. Eh, si tienen algún problema en su hogar, no esperen que el problema sea enorme para ustedes recién actuar. No sean así. Ustedes cuando están ahí viendo el problemita, díganme, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo y antes de que el problema se haga más grande, busquemos una solución. Busquemos ayuda profesional, alguien que sepa o yo que sé. ¿Ya? No esperen que las cosas se hagan más graves, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Que las ancianas le enseñen a las más jóvenes a tener dominio propio, sean puras, cuiden su hogar, esto ya leímos, respeten a su esposo. Respeten a su esposo también si su esposo les respeta. No estoy hablando tampoco de que, tú me falta el respeto o tú me eres infiel, yo también te soy infiel. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Hablo en el sentido de que si tu esposo no te respeta o tu esposa no te respeta, oye, tomemos otras medidas, ¿ya? No tampoco ojo por ojo, diente por diente. No estoy hablando de eso, sino de quizás una separación o no lo sé. O sea, esto es así, porque uno dirá, bueno, mi esposo me pega y hace lo que sabe, y la Biblia me dice que no, que tengo que respetar. No, no, no se trata de eso tampoco. Cuidado con esas malas interpretaciones. Así el mensaje de Dios no será blasfemado. Entonces, miren, ¿qué tal si un decir? ¿Qué tal un decir? Yo contraigo matrimonio y tengo un matrimonio feliz por 2 años. Y ustedes en algún momento, en el futuro, al tercer año de mi matrimonio, se enteran de que yo le fui infiel a mi esposa. Le puse los cachos, como se dice popularmente. Yo quedo mal, obviamente. Pero lo que más mal queda, ¿saben qué es? Toda la obra de Dios. Ve el hermanito Nelson, que era adventista y tanta la cuestión. Miren cómo termina. Así son todos los adventistas, lo que la gente va a decir. Entonces, no olvidemos que no solamente quedamos nosotros mal, hermanos, sino que hacemos quedar mal a la causa de Dios. Así que, hermanos, seamos muy cuidadosos en ese asunto. Yo de manera personal he visto unos casos, pero terribles. Que llegar a esa iglesia da hasta vergüenza ajena de todas las sinvergüencerías que hicieron ciertos hermanos. Cosa que uno hasta con vergüenza dice, yo me reúno en esa iglesia. Así que cuiden mucho, ¿sí? Cuiden mucho ese aspecto. Dile a los jóvenes que controlen sus... que controlen sus deseos. Que sean prudentes. Ahora, bueno, aquí los jóvenes es todo un tema amplio. Pero los jóvenes deberíamos ser también bastante cuidadosos en toda nuestra manera de vivir. Los que son más... Bueno, yo estoy cerca de los 30 años, ya pasó mi época casi.
pero aún así no estoy tan lejos de esa época. Debemos ser muy controlados en todo el asunto de la vida. Hay mucho que decir, pero vamos a dejarlo simplemente ahí, sino que pudiéramos pasar horas. Pero los jóvenes tienen que buscar ser bastante disciplinados en todo aspecto de la vida. Tú mismo, Tito, sé un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien, y cuando lo hagan, que sean con integridad y seriedad. Ahora, Tito no era muy viejo, no se dice tampoco qué edad tenía, pero era joven. Ahora, Tito mismo tenía que ser un ejemplo para los jóvenes. De esa manera ellos también se pudieran inspirar en él. ¿Ya? Enseñarles lo que es, todo lo que es ser un verdadero cristiano. Y los que somos jóvenes, seamos también un buen ejemplo para los demás jóvenes. No tampoco dejando de ser jóvenes. ¿Sí? Pero bueno. Que los cristianos esclavos obedezcan a sus amos. Ya hemos hablado de esto. Sean amables, los amos sean amables y que no los castiguen tampoco los que tenían... Los que de la iglesia eran personas ricas y tenían esclavos, que sean buenos con sus esclavos. Ponte que te ganes al esclavo. Ya vimos eso justamente con la carta de Filemón, creo que era, si no mal recuerdo, ese caso. Ya vimos también que todo eso analizamos. Que el esclavo no robe a su dueño. ¿En qué sentido? A veces a los esclavos se le encomendaba, a ver, ve y cómprame esto. Entonces a veces quizás encontraban el producto más barato y el esclavo pues se quedaba con el vuelto. O se hacían cargo de las finanzas de sus amos y por ahí se iban jalando cualquier dinerito. No debiera de ser así. No debieran, hermanos, nadie es, disculpen lo que voy a decir, nadie es tan tonto para no darse cuenta a veces. Hay gente que no es tonta, simplemente se da cuenta, pero no dice nada al fin y al cabo. Entonces, ¿qué hubiera pasado? El esclavo era cristiano y el amo no era cristiano. Entonces el amo, viendo a su esclavo cristiano que era un sinvergüenza, que iba a decir, uy, todos los cristianos son así. Quedaba mal, siempre queda mal la causa de Dios por el mal comportamiento de uno. Sea uno un esclavo, o en este caso un empleado, hoy en la actualidad, o sea un patrón, ¿sí? Mucho cuidado con eso. En verdad Dios demostró al mundo su gracia, que trae salvación. Y así como Dios demostró al mundo su gracia, nosotros hagamos también lo mismo. Nos enseña a dejar el mal y no querer lo malo de este mundo, sino vivir una vida pura y santa con dominio propio. Es lo que Dios nos enseñó y es lo que nosotros debemos practicar, dice Pablo. Así debemos vivir mientras esperamos su segunda venida, como verdaderos cristianos. Es que Cristo se va a tardar 1000 años. No me interesa si Cristo se tarda 3000 años. Yo debo vivir como verdadero cristiano. Es que nadie me ve. No me interesa que nadie me ve. Es que mi jefe no es cristiano. No me interesa si mi jefe no es cristiano. Yo soy cristiano. Y a mí no me interesa, por último, cómo me ven las personas o si me ven las personas. A mí lo que me interesa es Dios, cómo me ve Dios. ¿Sí? Así debemos vivir mientras esperamos su segunda venida. Quien murió para salvarnos y santificarnos de todo mal, para ser un pueblo especial dedicado al bien. Por eso Dios murió para nosotros, para que seamos un pueblo dedicado al bien, no ser una manada de sinvergüenzas. No, Dios no nos llamó para eso. Enseña todo esto con autoridad. Enseña todo esto con autoridad para animar y corregir y que nadie te menosprecie. Señores, la verdad es la verdad. Lo diga un joven, lo diga un burro, lo diga quien lo diga. La verdad es la verdad y nadie puede menospreciar. Balaam menospreció a su burrita, no lo hizo, no lo hizo. El relato dice que más adelantito ya no le siguió golpeando a la burrita. Así que, hermanos, y que nadie te desprecie. Hay muchos que dicen, es que ese hermano es joven. Ese muchacho no sabe lo que dice. Vean, hermanos, vuelvo a insistir, no importa quién diga la verdad es la verdad. Y Pablo le dice a Tito que nadie te desprecie, que nadie te vaya a despreciar. Es que decir, ese solamente es el enviado de Pablo. No es Pablo. No, eso no importa si era Pablo, no era Pablo o era lo que sea. La verdad es la verdad y no permitas que nadie te desprecie. Ve, hermano, si yo no le caigo bien, no me importa si yo no le caigo bien, pero esta es la verdad, hermano. Le guste o no le guste, la palabra de Dios dice esto, aquello y lo otro. Fin de la historia. Se acabó. Hermanos, aunque suena un poco fuerte, esa es la verdad. Y así debería de ser un cristiano. Defender. ¿Qué decía Cristo? Escrito está.
generación de víboras. Y bueno, quién sabe cuántas cosas más les dijo que ni siquiera están escritas. Y bueno, vamos al capítulo 3 para terminar el estudio de hoy. Y bueno, el capítulo 3 empieza así. Dice, recuerda a la iglesia que deben obedecer a las autoridades. Ya hemos hablado de las autoridades superiores. Sean obedientes y estén dispuestos a hacer el bien. Bueno, siempre y cuando no sea en contra de la voluntad divina. No hablen mal de nadie, ni discutan. Sean amables con todos y tengan humildad en su trato con todos. O sea, sean personas tranquilas, pacíficas, no anden buscando problemas, aléjense de todo problema, de todo relajo. En tiempo atrás fuimos unos sinvergüenzas, unos perdidos, bueno, así resumidamente. Todos nos odiaban y nosotros a ellos. No olvidemos que nosotros fuimos como ellos, en pocas palabras. ¿Qué significa? Que las personas del mundo a veces, sin querer queriendo, nos chocamos con ellas, tenemos problemas con ellas, pero no olvidemos que alguna vez fuimos como ellas. Hay personas que fueron del mundo, fueron terribles. Y en la actualidad son cristianos, son una nueva criatura. No olviden que ustedes fueron como ellos, tengan paciencia con ellos. Así, a mí me han pasado problemas, que incluso personas que me han tratado hasta pelear. La gente del mundo es así. Y yo siempre, no, Nelson, tú eres cristiano, déjate de cosas. Ni siquiera lo pienses. Ya, uno tiene que ser así, mis queridos hermanos, porque son personas del mundo. Simple y llanamente. Así que busquen la paz y síguenla. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, Él nos salvó, pero no porque éramos buenos, sino porque nos quiso ayudar y salvar por el Espíritu Santo. Nos salvó, nos purificó del pecado y nos dio una vida nueva. No olviden lo que Dios hizo por nosotros, al cual derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Bueno, ahí está el plan de salvación, descrito en pocas palabras, que también ya hemos analizado todo eso. Por su misericordia lo hizo para, al ser justificados, seamos herederos de la vida eterna. Ahí está. Eso lo hizo, ¿qué cosa? Dios por misericordia, para que tengamos la vida eterna. Ya hemos hablado de todas esas cosas. Todo lo que te digo es verdad, todo lo que te he dicho, Tito, es verdad, y quiero que insistas en enseñarlo, para que los dedicados a Dios, los cristianos verdaderos, hagan lo bueno. Estas cosas son buenas y ayudarán a la comunidad. Por favor, que pongan en práctica todo lo que yo he dicho, para que ayuden también a la comunidad, no solamente en el sentido físico, social, sino también en el espiritual, los puedan traer a la salvación. No te pongas a discutir, bueno, aquí la traducción Biblia de Jerusalén creo que era, o la latina, decía así: no te pongas a discutir tonterías, ni hagas caso a ni hagas caso a las genealogías, no te enojes en discusiones de la ley mosaica, son discusiones inútiles. Esto lo vamos a ver en segunda de Timoteo. Pero siempre habían estas discusiones que no tenían el más mínimo sentido. Se ponían a hablar de la genealogía, que somos del linaje del no sé quién y solamente los del no sé cuántito se pueden salvar, o una cosa y la otra. Eran cosas de la ley mosaica que hay que circuncidar, un montón de cosas que no tenían sentido. No te pongas a discutir Pablo dice, esas tonterías, que son cosas que no llevan a la salvación. Son cosas que solamente hacen que te ganes enemigos, que te llenes del coraje y un montón de cosas más. De productivo no tiene absolutamente nada, así que por favor no te metas en esos problemas, en esas cuestiones que no tienen ningún sentido, ningún beneficio y no te llevan a nada. A los que andan constantemente buscando este tipo de controversias, estas discusiones, llámales la atención 1 o 2 veces y luego expúlsalos. Hay personas que les encanta el problema y que no, que ni siquiera ni siquiera se ponen, por ejemplo, personas que tienen ideas erróneas acerca de la deidad. Personas que creen muy diferente personas que simplemente están buscando problemas. Hermanos, a veces lo hacen incluso frente a las visitas. Estas personas llaman la atención un par de veces y estas personas realmente insisten en su error. Hermano, lo siento mucho, usted puede llegar aquí como oyente, pero usted va a ser borrado de la membresía de iglesia.
o se le va a poner censura y no va a tener ciertos cargos y fin de la historia. No pierdan el tiempo. Puede estar seguro que esa gente ha dejado de creer la verdad y con sus pecados se han condenado a sí mismos. Así que no tengas mucha pena de ellos. Son personas que por voluntad propia se han metido en el error, así que déjalos nomás. Son, ¿cómo es? Son un caso perdido. Pronto te enviaré a Artemas. ¿Quién era Artemas? No lo sabemos. A Tíquico. Ya vimos que era un ayudante de Pablo. También hemos visto de ellos. Pronto te enviaré a ellos. Cuando lleguen, ven a visitarme. Iban a ser su reemplazo. Ven a visitarme a Nicópolis. Pues ahí pasaré el invierno. Pablo le dice que iba a pasar el invierno ahí, que lo vaya a visitar. Ayuda a Zenas, doctor de la ley. Bueno, no se sabe si era un escriba o un abogado. No sabemos en qué sentido de la ley era doctor. De la ley secular o la ley cristiana, no lo sabemos. Y a Apolos, dales lo que les falta para su viaje. Bueno, ya hemos hablado también de Apolos. Que la gente se ocupe en buenas obras, que ayuden a otros. Así vivan como personas útiles, que no anden en sus falacias, en sus cosas que no tienen sentido, sino que se ocupen en algo útil. Todos los que están conmigo te saludan. Saludos a la iglesia. Deseo de todo corazón que el amor o gracia de Dios los acompañe siempre. Y ahí termina Pablo su carta a Tito, una carta muy bonita que hemos sacado bonitas enseñanzas. Y para terminar les voy a leer una cita del Espíritu y Profecía. Hay una sola de este capítulo, bueno, de este libro mejor dicho. Y la cita dice así: para embellecer la doctrina de Cristo nuestro Salvador debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Nuestros gustos y nuestras aversiones, nuestros deseos de favorecernos a expensas de otros deben ser vencidos. Que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón. Cristo debe ser en nosotros un poder viviente y que actúa. O sea, dejemos de pensar en el yo y pensemos en las demás personas. No seamos egoístas en ese sentido, mis queridos hermanos. Y dije no seamos porque todos tenemos esas tendencias. Y bueno, mis queridos hermanos, aquí termina el estudio del día de hoy. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones. Cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. De igual manera, tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a las personas que me pueden colaborar y de igual manera muchas gracias a los que pueden colaborarme con sus oraciones. Mis queridos hermanos, muchas gracias. Créanme que esas oraciones se sienten. En la descripción de este video también les dejo un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.